Hola, muy buenos días para todos. En nombre de la Cámara de Comercio y del mío propio les ofrecemos excusas por la demora en el inicio de esta charla, pero tuvimos algunas dificultades técnicas y rogamos su comprensión. Mi nombre es Olga Rocío Buitrago, soy jefe de desarrollo empresarial y les damos hoy en nombre mío y el de la Cámara de Comercio la acogida y el agradecimiento para conectarse a esta charla virtual Fuentes de Financiación para las Entidades sin ánimo de lucro. Esta charla se realiza en el marco de un ciclo de conferencias que tendremos esta semana, específicamente pues para este tipo de entidades. En la Cámara de Comercio acompañamos a los empresarios y comerciantes suministrando contenidos y herramientas de apoyo que les den fundamento para su gestión empresarial. Es por esto que hemos creado tres tipos de servicios que ustedes ya me han escuchado algunos, como son Vitrina Empresarial. Vitrina es una plataforma de comercio electrónico que desarrollamos para permitir tener tu propia tienda en Internet, donde podrán exhibir y vender tus productos y servicios las 24 horas, los 7 días de la semana. Tenemos también otro servicio que es Conexión Financiera, que te permite identificar líneas de crédito adecuadas entre la oferta de las entidades aliadas y como resultado, además de la solución que mejor se ajuste a tus necesidades, recibirás el nombre y número de contacto de los asesores en cada línea de crédito para que pidas tu cita y ahorres tiempo. Y finalmente, Conexión 3E, que te permite conectar con toda la oferta de proyectos, programas y servicios de la región para potencializar y fortalecer tu negocio. Los invitamos entonces a consultar toda nuestra programación de los eventos virtuales que tendremos durante estos días en cámaramedellín.com y en las demás redes sociales de la Cámara. Para efectos de esta conferencia, tendremos habilitada en la margen derecha de las pantallas la posibilidad de formular preguntas. Nosotros haremos la selección de las mismas teniendo en cuenta que sean sobre temas no agotados en la charla y que estén formulados de manera general. Esta conferencia tendrá una duración aproximadamente de 2 horas y será colgada en nuestro sitio web www.cámaramedellín.com. Hoy le damos la bienvenida a Marjorie Rivera Soto, nuestra conferencista invitada, abogada de la Universidad Luis Amigó, consultora y asesora jurídica, experta en derecho societario, comercial, laboral y de entidades sin ánimo de lucro, conciliadora en procesos empresariales y además representante legal de Marma Consultores SAS. Le damos entonces paso a Marjorie Rivera y esperamos que este espacio sea útil para todos ustedes. Bienvenidos, feliz día y adelante, Marjorie. Olga, muchas gracias por la presentación. A la Cámara de Comercio, gracias por la invitación y a todos los que están presentes, muy buenos días. Efectivamente, vamos a hablar de las fuentes de financiación para las entidades sin ánimo de lucro y vamos a tener en cuenta aquellas que son directamente estatutarias, aquellas que se pactan desde la voluntad de los asociados o fundadores, y vamos a pasar a aquellos que trae la norma y que nos permiten tener unas ventajas muy interesantes. Entonces, procedo. Vamos a empezar por el patrimonio inicial, ¿cierto? Ese momento en que nos reunimos con las personas con las que coincidimos en una idea. Tengamos en cuenta que estamos hablando de las entidades sin ánimo de lucro, aquel sector que lo que hace es ayudar con los fines del Estado, ¿cierto?, a desarrollar. Marjorie, aún no vemos la presentación. No se observa. Ok, permítame. Recuerda que es que para compartir la otra se cae la tuya, entonces debes volver a compartir desde cero. Claro que sí. Un momento. Ahí la vemos, pero sí, pero listo, ahora sí, perfecta. Ahora Gracias. sí, perfecto. Ok, entonces, como les iba contando, tenemos unas que son estatutarias, otras que trae la norma, y vamos a partir por aquella que tiene que ver con la voluntad pactada entre los asociados o los fundadores, el patrimonio inicial. Y nos encontramos con que estamos al frente de dos sectores, el sector común y el sector solidario, ¿cierto? Encontramos en el sector común las fundaciones, las asociaciones y las corporaciones.
Y nos damos cuenta que cuando estamos hablando de las fundaciones, el patrimonio es un elemento determinante, o sea, un elemento esencial. Significa que si no existiera un patrimonio, sea este dinero, sea este bienes, muebles, inmuebles, sea tangible o intangible, pues este tipo de entidad no podría surgir a la vida jurídica. Razón por la cual uno de los primeros elementos que se deben tener es el patrimonio, es mencionarlo, pero adicionar tener un pago de aporte inmediato, porque se presume por norma que con este aporte es que se va a llevar a cabo el desarrollo del objeto social, de la actividad altruista y de las actividades meritorias de las que nos habla el estatuto tributario. Entonces, importante, se ponen de acuerdo los fundadores, porque estamos hablando de una fundación, y determinan que va a haber un dinero o un activo, ¿cierto?, unos bienes que se van a poner al servicio de una actividad altruista y que va a sacar adelante pues un proyecto. Esa es la razón por la cual este tipo de entidad está obligada a tener revisor fiscal inscrito, a diferencia de las asociaciones y corporaciones, que si bien es cierto, el tema patrimonial se debe mencionar, indicando de qué manera se va a ir nutriendo ese patrimonio de manera futura, pues no hay una obligación real de en el momento de la constitución pagar ese aporte, porque ese aporte se puede pagar de manera posterior. Entonces, este es el inicio donde se ponen de acuerdo en razón a de qué manera va a ir evolucionando el tema del aporte en razón a desarrollar la actividad altruista. Estos son los que nos encontramos en el sector común y en el sector solidario, como lo conocemos. Tenemos las cooperativas, precooperativas, entre otros, ¿cierto? Y aquí también es importante expresar su conformación y la forma en que se va a hacer el aporte. O sea que cuando hablamos de financiación estamos diciendo que lo ideal y lo primero, o sea, es la recomendación, es que unamos esfuerzos para sacar adelante un proyecto en temas meritorios. Después pasamos a lo que tiene que ver con los aportes periódicos, ¿cierto? Este debe venir pactado de manera estatutaria. Es como cuando uno dice, bueno, vamos a cada mes a realizar un aporte, voy a decir cualquier valor, de 20.000 pesos, somos nosotros 50, y con esos aportes pues vamos a sostener todo lo que tenga que ver con costos y gastos de la entidad, mientras la entidad empieza a tener un bagaje, ¿cierto?, en el medio y a obtener sus propios, aquí no los llamamos utilidades, los llamamos sus propios excedentes. Entonces eso es lo primero. 2, por el aporte que se efectúa, importante esto, por el aporte que se efectúa no se recibe ni utilidades, ni dividendos, ni ningún beneficio económico. ¿Por qué? Porque a diferencia de las sociedades comerciales, nosotros aquí no estamos hablando de una inversión. Aquí no se me va a valorizar ningún tipo de aporte que yo realice. Aquí yo no puedo ir a negociar ningún tipo de aporte. Tan así es que hay una sentencia que es la C287 del 2012 que indica de manera especial, nosotros tenemos en Colombia un tema de clubes sociales y estos son entidades sin ánimo de lucro y siempre se ha pensado entonces, porque allí sí es negociable, ¿cierto? Y se ha de alguna manera concluido que lo que estamos es al frente de un título nominativo. ¿Por qué un título nominativo? Porque efectivamente ese aporte sí me genera unos derechos. No un derecho a la valorización, no un derecho a la negociación, no un derecho a indicar, y lo pongo como ejemplo, muchas entidades sin ánimo de lucro, en mi experiencia, me indica Marujita y me dice, doctora, ¿cómo le parece que yo aporté el día de la Constitución un lote? Y entonces yo me voy a ir y deseo que me entreguen el lote, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Inmediatamente realiza el aporte a la entidad sin ánimo de lucro. Ese bien que tiene unas solemnidades y unos registros ante instrumentos públicos para la transferencia, es de la entidad sin ánimo de lucro. Y ya Marujita no puede ir a indicar que desea llevarse el bien, porque ya no está bajo su poder, porque eso no representa una acción para esa persona. ¿Qué representa para esa persona ese aporte? Unos derechos políticos. Ejemplo, el derecho a voto.
Esos son los derechos políticos. Ejemplo, una membresía. Esa membresía que es honorífica, a eso se hace referencia. Entonces, creo que es muy importante dejar claro que cuando estamos hablando de entidades sin ánimo de lucro y yo realizo un aporte, ese aporte quedará allí, no me lo devolverán ni porque me retire, ni porque la entidad sin ánimo de lucro entre en un proceso de disolución para proceder a liquidarse. Entonces, no aplicaría. Si por alguna razón, yo quiero también dejar claro acá porque es una consulta muy reiterada de los asociados y los fundadores y los cooperativos, la entidad llegara a la liquidación, ¿cierto? Y nos encontráramos con estos bienes dentro de la entidad, pues estos deberán ser donados a una entidad sin ánimo de lucro que se dedique de manera sustancial a lo mismo, para que lo tengamos muy presente. Aquí no existe la posibilidad de devolver bienes, estas figuras lo impiden, ese no es su espíritu. Podemos pactar dentro de los estatutos que los aportes sociales pueden ser ordinarios o extraordinarios. ¿En razón a qué? A que pueda haber un tema de financiamiento y de flujo de manera futura. Entonces sabemos que mes a mes estamos dando un valor de 20, 30, 50, $1 millón de pesos, ¿cierto? Que consideren, pero que adicional la asamblea dentro de esos estatutos podrá determinar que de manera extraordinaria se va a solicitar unos dineros a los asociados para unos eventos o unas situaciones especiales que la entidad pueda tener. Y allí también es donde se determina el periodo. Es muy importante la conclusión que generé en razón a que muchos de los asociados, muchos de los fundadores con que me he encontrado, desde el principio tenían la idea que estaban al frente de una sociedad comercial, pero que la actividad podía ser social. Una figura que hoy existe, que se llaman las BIC, que son sociedades comerciales con unos temas que son sociales, pero que cuando estamos hablando de asociaciones, corporaciones, fundaciones, cooperativas, precooperativas y demás del sector solidario, estamos por fuera de esa posibilidad. Razón por la cual este tipo de entidades tienen unos impedimentos de ley de repartición de excedentes. Cuando hago referencia a excedentes, me estoy refiriendo a lo que normalmente conocemos como utilidad. Entonces aquí se impide que se puedan repartir los excedentes. También nos encontramos con una manera muy interesante de la financiación, y es cuando tenemos un grupo de voluntarios. ¿Qué hacen estas personas? Que pueden ser tanto personas naturales como jurídicas. Recordemos que, por ejemplo, las asociaciones, fundaciones y corporaciones, sus asociados o sus corporados o sus fundadores pueden ser personas jurídicas, incluso sociedades comerciales, pueden ser sociedades comerciales, pueden ser personas naturales, pueden ser otras entidades sin ánimo de lucro. Y en ocasiones, y es muy interesante, estas personas tienen unos conocimientos y unos aportes o una experticia en ayudar al desarrollo del objeto social de esta entidad en razón a sus actividades meritorias y altruistas y que ayudan a la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si la entidad sin ánimo de lucro debiera realizar un pago por horas o por honorarios o por contratos laborales, porque estas entidades pueden realizar cualquier este tipo de contratos, pues tendrían unos dineros que están saliendo por costos y gastos de la entidad. Entonces, ¿aquí con qué nos encontramos? Con las personas generando prácticamente una donación de su conocimiento, lo que hace que la entidad pueda trabajar, generar ingresos, invertir en el desarrollo del objeto social y de esta manera utilizar, como debería ser, los excedentes para reinvertir en el desarrollo del objeto social. Esta partecita que es el voluntariado, lo vemos en algunas entidades sin ánimo de lucro, incluso hacen llamados a entidades, a universidades y a ONGs y a otras entidades sin ánimo de lucro, que su fin es la ayuda mutua, es la ayuda a la comunidad, es sacar adelante los fines esenciales del Estado,
que tienen que ver, como ya lo sabemos, con el tema de la salud, con el tema de la educación, con el tema de restablecimientos de derechos, y todas estas cosas tan bellas, estos temas tan hermosos que tienen que ver con el ser humano. Entonces, el tema del voluntariado, que muchas veces lo pasamos por alto, es una forma muy interesante en que podemos evitar de alguna manera que nuestros excedentes se vayan en costos y gastos y por el contrario nos ayuden a tener mayores proyectos y a sacar adelante el objeto social principal. Bueno, nos encontramos con la donación. Y cuando nos encontramos con la donación, entonces recordamos la ley 1819 del 2016, norma que indica de manera clara de qué manera, porque anteriormente era diferente, de qué manera nos volvemos atractivos a las donaciones. Antes, independientemente del día en que yo me constituyera, pues inmediatamente la entidad sin ánimo de lucro nacía en el régimen tributario especial. A partir del primer día, yo tenía todas las posibilidades abiertas para realizar el desarrollo de mi objeto social, pero adicional para tener unas ventajas tributarias mejores que las ordinarias que manejan las sociedades comerciales. Pues la ley 1819 indica que ya no va a ser así, ¿cierto? Y dice, no, a partir de este momento, ustedes van a nacer con un régimen ordinario, el mismo que manejan las sociedades comerciales, y ustedes se van a presentar, porque es un acto voluntario, no están obligados, con una serie de documentos para que podamos realizar un análisis, dice la DIAN, y partiendo de allí determinar si usted efectivamente hace parte del régimen especial tributario. Y allí es donde se vuelve muy interesante porque empieza uno a mirar entonces cuáles son los requisitos que tenemos que cumplir, porque cuando estamos hablando de donaciones, ¿quién dona? Quien entrega el dinero, lo vamos a llamar contribuyente. Cuando dona, puede tomar el 25% del valor total donado en el año gravable como descuento tributario en la declaración de renta, siempre y cuando suceda lo siguiente. Primero, que esa entidad sin ánimo de lucro, o sea, la beneficiaria, pertenezca al régimen tributario especial. O sea que cuando una entidad sin ánimo, un contribuyente o una persona natural o jurídica desea hacer una donación, pues efectivamente va a encontrar una gama de entidades sin ánimo de lucro, pero va a ser mucho más atractivo quien tenga el régimen especial tributario, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos muy presente, esta es una de las razones muy valiosas para ser parte del régimen. La segunda es que la entidad beneficiaria debe estar sometida a inspección, vigilancia e inscripción ante Cámara de Comercio. ¿Por qué? Porque nos encontramos en el medio con grupos de personas que efectivamente realizan su actividad desde el amor, desde la conciencia y bien generada, pero que no cumplen con las formalidades propias de las normas, que es la inscripción en el domicilio que le corresponda, dependiendo de su objeto social meritorio, determinar si efectivamente tiene un registro ante Cámara de Comercio, ante el ICBF o ante una entidad diferente, y adicional determinar quién es el encargado de su inspección y vigilancia, que en su mayoría, posiblemente todos los que estemos aquí presentes, todas las entidades que están aquí presentes, es la Gobernación de Antioquia. Entonces, aparte, si bien es cierto, se puede llevar un objeto social bien llevado, la donación no tendrá los beneficios que tiene, como se menciona acá, para quien es el contribuyente, a menos de que esta entidad esté debidamente registrada y vigilada de manera correcta por la gobernación. Y aquí voy a hacer un llamado para que lo tengamos presente. Recordemos que a veces se nos pasa mucho, entonces es así como un cliccito, que aparte del día en que yo me registro en la Cámara de Comercio, que se inscribe la entidad sin ánimo de lucro y que tengo 10 días para presentar la documentación, 10 días hábiles para presentar la documentación ante la Gobernación de Antioquia, también debo cumplir unos deberes con ellos de manera anual. Ellos generan unas circulares entre enero y marzo que traen unos requisitos. Yo cumplo con esos requisitos y los entrego porque usualmente
cuando se va a generar un tema de donación, me piden el certificado de cumplimiento. Entonces, ¿yo a quién se lo pido? A la entidad que ejerce inspección y vigilancia, y entonces la gobernación, por ejemplo, porque hay otras entidades que generan inspección y vigilancia, por ejemplo, sector solidario tenemos a la Superintendencia de Economía Solidaria. Entonces, si yo voy, me van a hacer una donación muy interesante, voy y pido el certificado de cumplimiento, y yo, bien es cierto, me inscribí en su momento, pero a la fecha no he cumplido de manera juiciosa con los requisitos, pues entonces estoy al frente de que no tengo como medio un certificado de cumplimiento y podría estar perdiendo una oportunidad que es interesante. Por favor, tomemos nota de eso, que normalmente, porque me ha tocado vivirlo, se han perdido donaciones en relación a que no se ha cumplido con este tema. Entonces, lo ideal es que mantengamos todos los registros renovados, el registro de la Cámara de Comercio, la inscripción de la entidad sin ánimo de lucro, quienes tengan los establecimientos de comercio también, y el tema de la gobernación de Antioquia. Todas las entidades, y yo hago parte del régimen tributario especial también. Otro requisito es la entidad beneficiaria debe cumplir la obligación de presentar declaración de ingresos y patrimonio o de renta por el año anterior a la donación, ¿cierto? Recordemos que todas las entidades sin ánimo de lucro están obligados a llevar, porque son personas jurídicas, el tema de la contabilidad del día, y aquí es donde el contador debe estar pendiente de todo lo que tenga que ver con cumplir las obligaciones en la DIAN en relación a la declaración de ingresos y patrimonio y de renta, para poder también encajar en esta donación que es tan interesante. Y también la entidad beneficiaria, o sea, la entidad sin ánimo de lucro, debe manejar un depósito o inversión en un establecimiento financiero autorizado, que es lo que normalmente escuchamos como la cuenta bancaria en nombre de la entidad sin ánimo de lucro en una de las entidades bancarias, la que mejor prefieran, en la cual confíen, ¿cierto? Entonces, esta parte de la donación es muy interesante porque me consta, porque lo he vivido de manera personal, muchas entidades han perdido las oportunidades porque dejan de ser atractivos para quien va a donar, para que por favor lo tengamos muy presente. Bueno, y aquí donde vamos a hablar del régimen tributario especial, para mencionarlo, para que lo tengamos muy presente. ¿Por qué? Porque muchas entidades dicen, no, definitivamente, yo voy a ser parte del régimen ordinario, no me voy a presentar, porque como es un hecho voluntario, no me presento. Entonces uno dice, ¿qué tiene que ver esto con la financiación? Porque el fin de la financiación de las entidades sin ánimo de lucro es que tengan flujo de caja, es que sus excedentes se queden adentro y no se paguen la cantidad de impuestos que se pagan. Pues aquí lo que trae el régimen especial tributario es una forma especial, un trato especial en el tema tributario. Entonces es de la siguiente manera, que es muy importante, dice: ser receptora de donaciones con beneficios tributarios para el donante. O sea, la conclusión de lo primero, ¿cierto? Voy a recibir donaciones, pero quien me dona va a tener unos beneficios tributarios por hacerlo. Lo segundo, segunda ventaja, como entidad sin ánimo de lucro, voy a tener una tarifa reducida del impuesto de renta correspondiente al 20% del beneficio neto o excedente. Pero, ¿qué es lo más importante y qué es lo que siempre quienes trabajan para las entidades, los contadores, esperan? Es poder ser exento del impuesto siempre, siempre y cuando se destine directa o indirectamente en el año o periodo siguiente, el cual se obtuvo, o a programas que desarrolle el objeto social y las actividades meritorias. ¿Cuál es el fin? Estar dentro de las entidades que estén exentas de pagar el impuesto, este impuesto, con el fin de utilizar esos dineros en la inversión del desarrollo del objeto social altruista o meritorio que tiene la entidad sin ánimo de lucro. Y eso es lo que hace, pues, que efectivamente nos pueda rendir más el dinero de los excedentes de la entidad, para que lo tengamos muy presente. Entonces, esta es una manera de ahorrar para poder sacar adelante nuestro objeto social. Esta pregunta es muy usual. Entonces, ¿una entidad sin ánimo de lucro puede desarrollar actividades comerciales para ayudarse a obtener excedentes y sacar adelante su objeto social? Sí se puede, pero hay que tener en cuenta lo siguiente.
cuando la entidad sin ánimo de lucro se constituye o se reforma, se debe tener en cuenta que el objeto social principal de la entidad debe ser una de las actividades meritorias que trae el estatuto tributario. O sea, su espíritu tiene que ser un tema social. Y aquí también voy a hacer una aclaración. Quien es sin ánimo de lucro son los asociados o los fundadores. La entidad no. La entidad sí tiene ánimo de lucro. Tiene el ánimo de recibir el dinero o las ganancias, en este caso los excedentes, no repartirlos, sino invertirlos en la misma entidad en el desarrollo del objeto social. Ahora, a partir de que dejamos claro que el objeto social es meritorio y altruista, pues podemos realizar actividades comerciales. Yo siempre sugiero que dentro de los estatutos en el objeto social indiquemos que se pueden realizar actividades comerciales, pero que sus excedentes se utilizarán para ser reinvertidos en el objeto social principal, que tiene que ver con el tema de las actividades meritorias. ¿Qué hemos notado y cómo se ha desarrollado? Por ejemplo, se crea la entidad sin ánimo de lucro, se dedica a un tema ambiental y en el lugar donde se realiza el tema ambiental, terminan vendiendo camisetas, botones, anillos, gorras, con las características de la entidad sin ánimo de lucro. Allí efectivamente se está desarrollando una actividad comercial. Entonces lo que se hace es que esos dineros que surgen de allí, ¿cierto? El excedente es el que se desarrolla dentro del objeto social. Y otra pregunta que me hacen, entonces no se pueden utilizar esos dineros para pagarle a las personas que trabajan. Sí, las entidades sin ánimo de lucro, como las sociedades comerciales, pueden firmar contratos, realizar negocios, o sea que la entidad sin ánimo de lucro perfectamente puede tener contratos laborales, contratos de prestación de servicios. Entonces, si Pepita, Marojita y Juan son las personas que trabajan en ese lugar, pues efectivamente eso es parte de los costos y los gastos de la entidad. Y lo que tiene un cuidado especial es el excedente, es la ganancia de esa actividad. Muchas entidades sin ánimo de lucro, no es usual, pero varias, conozco varias, tienen establecimientos de comercio registrados. ¿A nombre de quién? De la persona jurídica. ¿Es posible? También es posible, porque es probable que la entidad sin ánimo de lucro se dedique, ya como les conté, pues al tema altruista, pero tenga 5 líneas y a cada línea le inscriban un establecimiento de comercio en la Cámara de Comercio y cada uno de esos establecimientos realice una actividad comercial lícita. ¿Es válido? Sí. ¿Con un nombre parecido al de la entidad? Perfecto, no hay inconveniente. Muy importante, siempre, siempre esos establecimientos de comercio y sus utilidades o sus excedentes son de la persona jurídica y tienen un fin de sacar adelante el objeto social. Muy importante esta parte para que la tengamos presente. Muy bien. La norma nos dice que las entidades sin ánimo de lucro, en razón a un artículo que es el 355 de la Constitución Política, entonces nos dice, las entidades sin ánimo de lucro se van a tratar de manera preferencial y va a ser de alguna manera como una excepción, ¿cierto? ¿Para qué? Para que puedan tener relaciones con el Estado y realizar actividades que contribuyan al bienestar general y al cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Este artículo desarrolla la manera como se va a llevar a cabo, se desarrolla en el decreto 92 del 2017, donde nos dicen que tanto el gobierno nacional como el gobierno departamental, como el distrital y el municipal, podrán contratar con las entidades sin ánimo de lucro. Aquí no permiten personas naturales, permiten que se haga. La norma habla tanto de entidades del Estado con el Estado, como de las entidades sin ánimo de lucro. Qué interesante, aquí hay unas posibilidades muy interesantes. Entonces vamos a mirar cómo se desarrolla. Bueno, entonces,
existen unos requisitos y unas formas, ¿cierto? Entonces dice, procedencia de contratación con entidades sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, ¿cierto? ¿Qué pretende? Que el objeto del contrato corresponde directamente a programas y actividades de interés públicos previstos en el Plan Nacional o Seccional de Desarrollo. Importante, ¿de quién? Si mi relación va a ser con la alcaldía, entonces efectivamente del municipio, ¿cierto? Tengo que ir a mirar cuál es el plan de desarrollo del municipio. Ah, entonces con la gobernación, entonces el del departamento, ¿cierto? O el nacional. Debe tener una conexión entre lo que yo tengo para ofrecer, lo que dice el plan de desarrollo y en lo que vamos a coincidir. Es una conexión completa. 2. Recuerden que en Colombia existe la posibilidad de la licitación. Cualquier sociedad comercial, persona natural o jurídica incluso, las personas naturales también pueden entrar, tienen la posibilidad de licitar con el Estado por medio de una cantidad de requisitos. Entonces, ¿qué dice la norma? Que será posible si no existe oferta en el mercado de esos bienes, de esas obras y de esos servicios requeridos para la estrategia y política del plan de desarrollo. Entonces, eso es lo primero. Y uno diría ahí, hombre, ¿cuántas entidades comerciales y personas naturales podrían de alguna manera realizar la misma actividad que yo, ¿cierto? Pero también dice, existe otra posibilidad, y es que esta entidad sin ánimo de lucro, con su propuesta, presente la optimización de los recursos públicos en términos de eficiencia, eficacia, economía y manejo de riesgos. Entonces, así efectivamente en el mercado existan los bienes, quien pueda proveer, ¿cierto?, el tema de los bienes, obras o servicios requeridos, pues la entidad sin ánimo de lucro podría tener unas ventajas si su oferta, ¿cierto?, si su propuesta ayuda efectivamente a optimizar los recursos públicos, cumpliendo con todo lo que dice Colombia Compra Eficiente en relación a la forma correcta en que se debe llevar, ¿cierto?, el contrato, en caso tal de que éste pueda surgir. Y cuando hablamos de reconocida idoneidad, estamos diciendo que tiene que ver con eso que yo sé hacer muy bien, la forma adecuada y apropiada de realizar algo, de realizar un objeto social, de llevar a cabo un contrato, de hacerlo efectivo, siempre dentro del buen hacer y saber hacer, como dice la norma. Actuar como actuaría un buen padre de familia, así dice la norma en el derecho, cuando se trata de llevar a cabo procesos que tienen que ver con nuestra normatividad colombiana. Eso es lo primero. Lo segundo es que se debe tener en cuenta un pliego. Es un pliego muy parecido como cuando uno entra a una licitación, ¿cierto? A SECOP 1, a SECOP 2, y que allí hay unos criterios establecidos en una guía, ¿cierto?, que tiene que ver y que está expedido por la Agencia Nacional de Contratación Pública, la conocemos también como Colombia Compra Eficiente. Entonces allí sale un pliego de qué requisitos debería tener esta persona jurídica en relación a esa solicitud o a eso que necesita el Estado cubrir o realizar. Las entidades sin ánimo de lucro deben estar registradas en el SECOP, ¿cierto?, el cual va a ser un medio para acreditar los indicadores de idoneidad, experiencia, eficacia, eficiencia, economía y manejo del riesgo definido por las entidades estatales. En las entidades estatales no requerirán la inscripción de las entidades sin ánimo de lucro en el RUP. Recordemos que siempre que se va a licitar con el Estado, uno de los requisitos más importantes que nunca faltan es el registro único de proponentes. Pues aquí, como la norma ya está indicando en el decreto 92 que se permite esa relación de Estado con entidad sin ánimo de lucro, pues no hay una exigencia, no hay una obligación. Aquí no es necesario para lo que tiene que ver con la aplicación de este decreto, de donde es muy interesante tenerlo en cuenta, muy sugerido. Bueno, la asociación con entidades privadas sin ánimo de lucro para cumplir actividades propias de las entidades estatales. ¿Qué necesitamos? Desarrollo conjunto de actividades relacionadas, pero asociación con entidades sin ánimo de lucro, esta ya es la asociación. Quiero hacer una salvedad antes de entrar. Una cosa es que podamos contratar, ¿cierto? Contratar es que llegamos a un acuerdo en relación a un servicio que la entidad sin ánimo de lucro me puede prestar.
Y la asociación es cuando nos ponemos de acuerdo para sacar juntos adelante un proyecto, unimos esfuerzos y lo sacamos. Deseo decir algo antes de pasar esta segunda partecita, y es que en las entidades sin ánimo de lucro yo puedo desarrollar lo que mi capacidad me permita desarrollar. ¿Dónde está la capacidad de las entidades sin ánimo de lucro? La capacidad se encuentra en su objeto social. Esa es la razón por la cual yo sugiero que cuando vayan a organizar los estatutos, que recordemos que es realmente lo que nos va a permitir tener claridad sobre para dónde vamos, qué podemos hacer, qué relación tenemos con todos, deberían estar supremamente bien hechos. Cuando se vaya a hacer el objeto social, se deje claro todo lo que hoy yo hago y todo lo que de manera en el futuro cercano yo puedo hacer, porque a veces se presentan estas situaciones tan interesantes. Tenían capacidad para desarrollar un proyecto de víctimas, por ejemplo, ¿cierto?, de restablecimiento de derecho de víctimas, pero como en el objeto social no está, pues la capacidad de las entidades sin ánimo de lucro se encuentran allí, no como en algunas sociedades comerciales que no es sino decir y se puede desarrollar cualquier actividad lícita. Acá no, acá si no lo dice de manera clara y textual, pues se entenderá que está por fuera de la capacidad. Eso para que lo tengamos en cuenta, muy importante. Y dos, recordemos que normalmente tienen presidente como representante legal. En los estatutos se debe dejar claro, si no se deja claro, se entenderá que tiene todas las facultades, en caso tal de que deseen que los representantes legales tengan ciertos permisos para negociar. Entonces, en ocasiones también nos encontramos en el mundo real que en el certificado dice que se le permite al presidente, quien hace las veces de representante legal, negociar hasta 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y en el momento en que se presentan para este tipo de situaciones, que es muy interesante, la persona no tiene para ese momento, que de pronto ese mismo día se cierra la posibilidad, la facultad dentro del certificado. Entonces, por favor, revisemos para este tipo de casos que son especiales, qué dicen los objetos sociales, ¿cierto? ¿Qué dicen las facultades de los administradores, para que sepan que siempre deben de estar atentos cuando se vayan a presentar a un tema como estos, que es muy parecido a la licitación, pero no es la licitación porque se tiene una conexión directa, razón por la cual ese objeto social debería estar súper amplio. Incluso yo siempre recomiendo que se permita dentro del objeto social, si así lo quieren y corresponde a la realidad, que esa entidad sin ánimo de lucro pueda ser socia, asociada, accionista, de cualquier entidad privada, nacional o extranjera, ¿cierto? Porque todo aquello en lo que se piense invertir, pues terminará la entidad sin ánimo de lucro recibiendo unos excedentes nuevamente que solo se pueden reinvertir dentro del mismo objeto social y que no se pueden repartir entre los asociados ni los fundadores. Bueno, entonces también, aparte de que se puede coincidir en relación a la contratación, también hay un tema que tiene que ver con la asociación, donde la entidad sin ánimo de lucro se une de alguna manera con la entidad estatal. ¿Qué hacen? Desarrollo conjunto de actividades relacionadas. 2, la entidad sin ánimo de lucro compromete recursos en dinero para la ejecución de esa actividad en una proporción no inferior al 30% del valor total del convenio. Y 3, los recursos pueden ser propios o pueden ser de cooperativas internacionales. Entonces, en ocasiones tenemos ganas de sacar adelante un proyecto, pero entonces decimos, no, es que no tenemos la capacidad económica, y empezamos a buscar a veces de manera incorrecta, y quiero contarlo porque he encontrado muchos errores en el medio, y es que terminamos asociándonos con un tercero, ¿cierto? Y el tercero de alguna manera desconoce que estamos al frente de una entidad sin ánimo de lucro, tiene unas presunciones, entonces se nos vuelve enredado cuando de entrada ya podemos directamente decirles directamente a estos entes del territorio que podemos coincidir, que podemos sacar proyectos adelante, que la entidad sin ánimo de lucro efectivamente puede tener un aporte, y que la otra parte, ¿cierto?, dependiendo si es la alcaldía, la gobernación o el gobierno nacional, pues efectivamente se puede poner de acuerdo para sacar adelante. Sé que es muy desconocido, casi nadie lo conoce.
Entonces, para que lo tengamos presente. Y aquí voy a hacer un paréntesis para recordarles que muchas de las alcaldías y de las gobernaciones, en razón a que las entidades sin ánimo de lucro los ayudan efectivamente a hacer efectivos los fines esenciales del Estado, les ayudan en el trabajo con la comunidad, se genera mucho la entrega de bienes. Entonces le dicen, Pepito, representante legal de tal entidad, le voy a entregar este bien y usted allá en esa sede va a desarrollar su actividad o su objeto social. Yo siempre sugiero que sean muy juiciosos preguntando en calidad de qué me va a entregar ese bien, para entender si lo que me están entregando es un comodato tan interesante, ¿cierto? Tan interesante que se le pueda entregar en comodato para que se pueda llevar a cabo una actividad comercial. Se los indico porque yo dentro de mi experiencia me he encontrado que les entregan un bien y como hay desconocimiento, se presume que el bien se entregó en calidad de transferencia del dominio, casi como una donación, y posteriormente disponen del bien incluso con ventas o con permutas y se hacen unas actuaciones que después vienen siendo muy delicadas para nuestros administradores, o sea, nuestros representantes legales, para la junta que a veces toma la decisión en las reuniones, ¿cierto? O la asamblea, que por desconocimiento terminan tomando estas decisiones que no son las correctas. Entonces, muy importante saber que el decreto 92 del 2017 nos puede servir, que podemos sentarnos con las alcaldías, las gobernaciones y los entes, ¿cierto?, territoriales, con el Estado y decirle, hombre, tengo este proyecto, quiero coincidir con usted en relación al decreto 92 del 2017. Perfecto. Y este tema para mí muy interesante y es que nosotros siempre hemos escuchado una entidad que se llama la SAE, ¿cierto? La SAE, que significa Sociedad de Activos Especiales, es una entidad que es la encargada de administrar el Frisco. El Frisco es lo que compone todos los bienes que se van a extinción de dominio de dos maneras. Primero, por medio de una medida cautelar. Medida cautelar es que hay una presunción de que hay una persona que está en unos temas delicados de lavado de activos. Entonces, se le solicita al juez competente que se genere una medida cautelar que es que se embargue un bien, por ejemplo, ¿cierto?, que va a quedar administrado de manera directa por la Sociedad de Activos Especiales, que es la SAE. Y la otra es cuando ya una vez el proceso se da y efectivamente sale en sentencia en contra de la persona o la persona natural, y ese bien efectivamente pasa a ser ya del Estado. Cuando esto sucede, pues todos esos bienes entran a la SAE, ¿cierto? Lo vamos a encontrar, lo que les estoy contando, en el capítulo 5 del decreto 2136 del 2015. Se encuentran unos bienes que se llaman destinación provisional. Y estos bienes, por norma, nos mencionan a las entidades sin ánimo de lucro. ¿Qué nos dicen? Vean, nos dicen, la destinación provisional es que se le puede entregar un bien bajo la administración y el servicio de una persona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro. O sea, que si yo realizo una actividad por medio de una entidad sin ánimo de lucro, yo podría presentarme, ya les voy a contar de manera general los requisitos y qué se puede hacer, y decir, hombre, vea, yo necesito un espacio porque yo tengo un tema de unos jóvenes, en temas los estamos ayudando en el tema de ayudarlos a salir del tema de las drogas, y necesitamos un bien que cumpla con las siguientes características. Pues allí hay un tema de unas solicitudes y unos requisitos que desde mi concepto son muy interesantes, ¿cierto? Entonces, requisito 1, que tenga por lo menos 10 años de experiencia. Requisito 2, que cuente con la reconocida idoneidad de lo que hablábamos ahora, o sea, el saber hacer, que no solo lo diga el objeto social, sino que efectivamente se sepa hacer y se pueda desarrollar, porque cumplimos con todas las características para en ese bien inmueble, porque les cuento que puede ser un bien inmueble, pero también puede ser un bien mueble. También me podrían entregar, por ejemplo, un carro, me podrían entregar unas máquinas, porque hay bienes muebles y hay bienes inmuebles. Que los programas sean de público reconocimiento, con el fin de impulsar programas o actividades de interés público acorde al Plan Nacional de Desarrollo. Muy importante, aquí nuevamente nos dicen, el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué significa? Que las entidades sin ánimo de lucro debemos conocer
de manera clara en nuestro territorio el plan de desarrollo hacia dónde apunta, porque de esa manera yo lo que puedo hacer es verificar de qué manera coincidimos y así pues no estoy de alguna manera como nadando contra la corriente, claro, o sea, yo puedo desarrollar un proyecto de muchas maneras, entonces si conozco bien el plan de desarrollo de ese municipio, de esa gobernación, de ese gobierno, pues se me hace más fácil coincidir, ¿cierto? Y apuntar hacia el mismo lugar. No dejar de lado lo que hago, buscar de qué manera coincido para poder sacarlo adelante, pero siempre con la visión del plan de desarrollo. Muy importante. Bueno, esa sería como la tercera. ¿Qué requisitos solicitan? ¿Cierto? Presentar solicitudes en un sobre cerrado. Hay que presentar la solicitud y allí va lo siguiente, que de manera textual dice, proyecto de utilización del bien para programas o actividades de interés público acorde con el Plan Nacional de Desarrollo o los planes seccionales de desarrollo y que estén relacionados con el objeto social de la entidad. Antecedentes judiciales de todos los miembros de los órganos de dirección y fundadores de las personas jurídicas de derecho privado y sin ánimo de lucro. ¿Qué hemos notado? El representante legal hace una consulta, siempre se sugiere que con permiso de las personas que hacen parte de la entidad, ¿cierto? Y a las páginas que siempre entramos, a las IAS, ¿cierto? Y a la policía y a la procuraduría. Consultando, es una consulta que se hace de manera virtual, recordemos, y allí nos damos cuenta cuál es la situación judicial. ¿Por qué? Porque la SAE lo que hace es buscar la manera de que esos bienes que se obtuvieron de manera ilícita, pues inmediatamente estén bajo su dominio, pues no vuelvan a caer en manos de personas que efectivamente tiendan a tener actuaciones diferentes a la ley o por fuera de la ley. Entonces es muy, muy, muy cuidadosa en entender de qué cantidad de personas se está hablando dentro de la entidad, qué calidad tienen las personas en relación a qué hacen, y dos, esas personas, qué situación y antecedentes judiciales tienen. Yo siempre sugiero que cuando se haga, se imprime cada una de las hojitas como la prueba de que efectivamente en las consultas todo salió bien, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué probabilidad hay de que entonces dentro de la entidad haya una persona que tiene una situación de antecedentes judiciales y yo vaya a mandar la información y vaya a pasar? Es muy poca, ¿cierto? Aún así, recordemos que el Estado colombiano generó un proceso de paz, un proceso de negociación, y esto hace que varias de las entidades sin ánimo de lucro, pues, tengan dentro de sus asociados o fundadores las personas que nuevamente volvieron a la sociedad y que están sacando adelante sus proyectos, que están en todo su derecho, incluso la norma lo permite. Entonces, allí cuando esto sucede, cuando estamos al frente de estas entidades sin ánimo de lucro, pues la SAE se reúne y hace de manera más profunda una consulta, ¿cierto? Y va más allá del antecedente judicial porque el Estado está en pro del restablecimiento del derecho y porque adicional, porque tenemos alguna entidad de estas acá, se trata de que dentro de las sugerencias en el proceso era que pudieran tener entidades sin ánimo de lucro en proyectos productivos y que esto ayudara a que estas personas pudieran tener su mínimo vital de alguna manera, y dos, al desarrollo muchas veces del agro y del tema del arte, unos temas también que son muy bellos. Entonces, en esta partecita podría haber unas excepciones y tendrían que adentrarse un poco como a detallar la situación especial, ¿cierto? La declaración del representante legal de las personas jurídicas de derecho privado sin ánimo de lucro sobre el origen de los recursos y sobre la inexistencia de actividades ilícitas por parte de los donantes. Y aquí viene un tema muy importante. Muchas veces a las entidades sin ánimo de lucro nos dicen, yo te quiero donar. ¿Nosotros qué hacemos? Presumimos la buena fe. Y es que esa persona trae unos dineros lícitos y que lo que desea es ayudar para que el objeto social de la entidad sin ánimo de lucro se realice. Perfecto, no hay inconveniente. ¿Qué es lo ideal? ¿Hacia dónde va dirigido? A que se pueda realizar unos procesos, ¿cierto?
SARLAF, el CIPLAF y uno nuevo, que en este momento se me da la palabra, que es de diciembre del año pasado, el SAGRILAF, que es una manera de hacer la consulta en relación a esos dineros, de dónde provienen y esa persona, ¿cierto?, que me está entregando la donación, qué situación tiene. Entonces, recordemos que lo ideal es que siempre que se genere una donación, se genere un certificado de donación. Y que para generar un certificado de donación, pues yo voy a ser supremamente diligente verificando de dónde vienen esas donaciones, esa persona qué calidad tiene, ¿cierto?, en relación a hacer las consultas pertinentes. Entonces, digamos que las entidades sin ánimo de lucro están más expuestas a cualquier situación compleja que se pueda desde la ilicitud presentar, y es posible que la entidad sin ánimo de lucro haya realizado un desarrollo y un objeto social muy juicioso, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que seamos supremamente diligentes, porque en este tema de la SAI, muchas de las solicitudes no prosperan por este punto C. Es muy usual que cuando se va a verificar o se tienen donaciones, no, yo sí recibí donaciones. ¿De quién? No, es que yo no recuerdo. ¿Por qué? Porque las entidades sin ánimo de lucro quienes son sus asociados, están ocupados realizando el objeto social. Entonces, nuevamente, volvemos al acto de la buena fe. Y pues sería supremamente delicado, y por eso yo siempre sugiero que seamos muy diligentes, que termine relacionada a la entidad sin ánimo de lucro en un tema de una investigación de un tercero, ¿cierto?, de lavado de activos, y que se pueda determinar que se hizo una transferencia a la cuenta de la entidad o que se genere una relación en temas de entregar dineros, porque probablemente se pueda terminar dentro de la investigación, razón por la cual hay que ser diligentes, cuidadosos, y si bien es cierto, las entidades necesitan recursos para sacar adelante sus proyectos, pues no se trata de que sea un tema tan acelerado, sino de que sea lo suficientemente pausado para sacarlo adelante. ¿Cómo funciona? Entonces, se presenta el sobre cerrado, ¿cierto? Recordemos, con los requisitos que les conté. Igual aquí está la norma para que por favor la revisen y verifiquen el tema de los requisitos, que los tengan bien. Durante los 15 días siguientes a la recepción, el administrador, que quien el administrador es la SAE, mediante una resolución, cuando decimos motivada es que indica por qué, ¿cierto?, destina provisionalmente los bienes a quien cumpla con los requisitos establecidos en la metodología. Y aquí también les quiero contar algo. Aquí siempre se hace una advertencia porque, por ejemplo, se genera una medida cautelar, o sea, un embargo sobre un bien. ¿Para qué? Para que mediante una investigación se determine si efectivamente ese bien o no hace parte de una adquisición con dineros ilícitos. Entonces, a mí me entregan el bien inmueble, me dicen que lo puedo de alguna manera usufructuar, ¿cierto? O sea, uso y goce del bien, aquí no existe un tema de entrada aquí dentro de esta partecita que estamos hablando de las entidades sin ánimo de lucro, no es un arriendo, prácticamente estamos hablando de un comodato, ¿cierto? Pero puede suceder que la persona no salga vencida en juicio, porque pudo demostrar que efectivamente, pues ese bien no hace parte de ninguna ilicitud. Pues entonces la SAE hace la advertencia antes de entregar el bien, en razón a que si eso sucede, pues se dará por terminado este convenio que se firma, digamos que este contrato para llevar a cabo el cuidado y desarrollar la actividad o tener estos elementos para llevar a cabo la actividad, para que también se pueda saber que es probable que antes del tiempo pactado y en razón a esa sentencia, pues el bien vuelva nuevamente a manos de su dueño. Efectivamente pudo demostrar que era él, entonces es un hecho completamente válido. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, de bienes inmuebles, entonces, en caso tal de que efectivamente nos entreguen el bien, se debe registrar en la entidad donde es el registro, le llamamos la solemnidad, que es un requisito,
que cuando es un bien inmueble, pues estamos diciendo que es instrumentos públicos, y cuando es un auto, estamos diciendo que es el tránsito, ¿cierto? Y dependiendo del bien, pues podrá ser registrado en cualquier otro lugar. De esta manera, pues queda inscrito en el certificado, por ejemplo, si es un bien inmueble, en el certificado de libertad, ¿cierto? Y ya dice que la resolución será registrada en la respectiva entidad cuando verse sobre el bien sometidos a registro. Ah, esa fue la parte que les acabé de explicar efectivamente. En caso de que se presenten dos o más solicitudes sobre un mismo bien y las mismas cumplan con todos los requisitos exigidos para su destinación, dicha solicitud deberá ser estudiada. Esto suele suceder, que se presenten 2, 3, 4, 5 entidades sin ánimo de lucro. Entonces la SAE se sienta, se reúne y toman la decisión en un comité interno para determinar efectivamente, tienen en cuenta mucho el objeto social, tienen en cuenta el impacto que puede generar el proyecto que está llevando a cabo cada entidad. Muchas veces solicitan que por favor se muestre qué se ha hecho en el tiempo atrás, ¿cierto? Como para poder determinar también qué tan efectivo en razón a la experiencia puede salir la entrega de este bien y su desarrollo. Entonces, desde mi concepto en esta última partecita es muy probable que suceda. Por eso yo siempre le digo a las entidades sin ánimo de lucro, mantengámonos tan ordenadas, mantengámonos tan juiciosos, dejemos todo tan organizado que cuando se presente una oportunidad, pues nosotros ya tengamos resuelto un montón de cosas, no que empecemos a correr porque entonces no sabíamos que era que definitivamente yo tenía que haber tenido ciertas condiciones en los estatutos o ciertas situaciones especiales con las entidades que no las he cumplido. Entonces, cuando la SAE se sienta a mirar a quién le va a dar la oportunidad, pues efectivamente dará la oportunidad al más juicioso, al que está más organizado, al que puede garantizar de manera futuro la explotación correcta, desde el buen sentido, de ese bien, para que lo tengamos muy presente. Y les traje aquí dos links. En el primero vamos a encontrar a la fecha de hoy, al año 2021, qué bienes inmuebles se encuentran en la SAE, para que los revisen, para que los miren, para que verifiquen, para que profundicen por favor en la norma y tengan en cuenta, son bastantes. A la SAE entran muchos bienes inmuebles, porque en Colombia el tema de la extinción de dominio es un tema que todo el tiempo está en movimiento. Y en el segundo link, pues les traje todo lo relacionado con los bienes que sí son muebles. Entonces, para que por favor lo tengamos también presente, aquí están los links para que seamos muy juiciosos y hagamos la revisión. Por mi experiencia, sé que la mayoría de las entidades sin ánimo de lucro desconocen que se puede tener una relación con la SAE. Esta es una manera muy interesante y esta es una forma, pero también adicional a esta es la que les conté ahora. Entonces, ¿solo puedo obtener un bien del Estado por medio de la SAE? No, puedo coincidir con la alcaldía, ¿cierto? Que tiene algunos bienes, que tiene algunos terrenos. Puedo coincidir con la gobernación, puedo coincidir con el gobierno nacional, con algunos bienes que tienen en razón de que me los entreguen en comodato. Entonces, es tener en cuenta ambas formas para que, por favor, seamos bien diligentes en este tema. Muy bien. Perfecto. Entonces, ahora sí, ya miramos como de manera general desde la norma qué se puede dar, qué se puede hacer, qué permisos tenemos desde la norma que las sociedades comerciales no los tienen. Ya les voy a contar desde la experiencia y también les voy a dar un ejemplo de qué manera adicional uno se relaciona más allá de la norma. Entonces, para el tema de la financiación, para el tema de sacar adelante los proyectos, es muy importante mirar en nuestros territorios con qué otras entidades sin ánimo de lucro puedo coincidir, con qué otras sociedades comerciales puedo sacar proyectos adelante, con qué otras personas naturales que tienen ciertos conocimientos que me pueden ayudar a impulsar puedo trabajar, porque muchas veces el mejor flujo de caja, la mejor manera es unirse en proyectos, porque hay unas entidades que tienen unos temas muy interesantes, hay otros que también los tienen, y desde mi experiencia he tenido unas experiencias muy bellas donde entidades de un mismo territorio, un mismo municipio se unen y sacan unos proyectos adelante muy bellos. Y tenemos
de manera internacional, ¿cierto? Una gama de entidades que se dedican al tema de entregar recursos, ¿cierto? A diferentes entidades sin ánimo de lucro. Les voy a contar qué ha sucedido con esta situación. Primero, no son entidades que se encuentren normalmente dentro del país. Entonces, cuando piden los requisitos para que una entidad sin ánimo de lucro, incluso ellos a veces son quienes abordan las entidades sin ánimo de lucro en razón a que les ven el movimiento de las redes sociales, que es muy importante como ejemplo porque uno se está mostrando al mundo qué está haciendo, cómo lo está trabajando, cuál es su objeto social, entonces las fotos, entonces los videos, uno se vuelve más visible en la mayoría de las entidades sin ánimo de lucro. En el tema tecnológico nos falta mucho, entonces somos muy poco visibles, de pronto nos conocen en el territorio, para que seamos muy juiciosos con eso, también lo tengamos presente. A veces nos abordan y nos damos cuenta que varias de las cosas que hemos realizado o varios de los proyectos que hemos sacado adelante ni documentados los tenemos. Yo tengo de manera especial una entidad que ha realizado aquí en el norte unos procesos muy bellos en temas de niños con enfermedades huérfanas, pero no ha documentado de manera correcta ni lo ha mostrado. A veces dice uno, no es necesario. Claro que sí, hay que hacerlo porque entre más recursos ingresen, se puede impactar mayor población. Entonces, tengamos muy en cuenta, hacemos un proyecto, lo documentamos y adicional, si podemos, realizamos todo lo que tiene que ver con la estadística, cómo nos fue, qué se pudo concluir, qué hay para mejorar, pero todo que quede tan claro que cuando se llegue a coincidir con alguna entidad, ¿cierto?, se tenga toda la posibilidad de decir, sí, lo he trabajado y aquí está la prueba de lo que he hecho. Eso desde la experiencia que he vivido. Quise traer de manera especial un ejemplo. Esta empresa es una entidad de aquí directamente, de Medellín, ¿cierto? Se llama Macaya, y Macaya hace parte como una red global, un montón de aliados que hay a nivel mundial, y se dedican mucho al tema de la tecnología, pero en el sector social. Ellos no atienden, en este ejemplo que les voy a poner, ningún tipo de sociedad comercial. Recordemos, sector social, corporación, asociación, corporaciones, asociaciones, fundaciones y todos los que hacen parte del tema solidario, cooperativas, precooperativas, fondos de empleados, ¿cierto? Lo que hacen es un proceso de validación, ¿cierto?, que tiene que ver directamente como con el software, y hacen unas donaciones muy interesantes. Yo siempre lo sugiero porque tienen unas conexiones muy cercanas con entidades grandes como Microsoft, Google, y aquí las tengo, ¿cierto?, Amazon. Entonces, lo que hacen es que uno se presenta, conversa con ellos, les cuenta cuál es la podemos encontrar perfectamente en la página, cuál es el tema social. Ellos miran de manera muy puntual, para que lo tengan presente, qué tan ordenada está la entidad. Ha sucedido casos, porque sé que muchas entidades sin ánimo de lucro no los tienen, incluso a veces dicen, hombre, están tan bien organizados, queremos incluso de alguna manera cuéntenos sobre sus libros, porque recuerden que los libros de las entidades sin ánimo de lucro, los que se registran en la Cámara de Comercio, que son Asamblea General y Asociados, es allí donde va el orden en las asambleas, que sí las están haciendo de manera periódica, que sí se reúnen, que sí conversan sobre el desarrollo de la entidad, pero que adicional tienen los asociados claros, que sí son, porque uno a veces dice somos 80 y van 3. Entonces, ¿qué tenemos? Un problema con el quórum. Entonces, ¿qué necesitan este tipo de entidades como Macaya? Determinar por medio de los actos simples que las entidades sí son diligentes. Entonces empiezan también a hacer consultas de la manera como se desarrolla el objeto social, quiénes hacen parte, cómo lo llevan a cabo. Y de esta manera, pues cuando ven que las entidades son muy organizadas, empiezan a generar unos temas de donaciones muy interesantes en el tema tecnológico, porque, como les conté hace un rato, es una falencia enorme de las entidades sin ánimo de lucro. Nos falta mucho en la parte de la tecnología, entonces estamos casi que escondidos. Y tenemos un par de entidades más que también son cooperativas, que se dedican incluso a temas de la banca y de la asociatividad, y que lo que hacen es escuchar en razón a los sectores, ¿cierto? Entonces yo digo, a la cooperativa X, le digo, hombre, es que yo tengo un proyecto
productivo que se dedica a la stevia, ¿cierto? Y entonces, cuando yo me presento a las cooperativas de manera especial, usualmente las cooperativas, yo siempre lo sugiero, tienen unos proyectos muy interesantes para las entidades sin ánimo de lucro. En ocasiones tienen incluso los contactos extranjeros. Y lo que hacen es decir, vea, allí hay un contacto extranjero que también es un aliado de nosotros, nos podemos sentar, conocen, saben de la semilla, ellos proporcionan la semilla, pero adicional también nos van a ayudar en el tema de la compra del producto, y la entidad sin ánimo de lucro deberá ser diligente y tiene un proceso más simple, ¿cierto? Entonces, desde mi experiencia, lo que les estoy contando ya es un tema de experiencia, yo siempre sugiero que las cooperativas son muy buenos aliados, las cooperativas financieras son muy buenos aliados en temas del desarrollo productivo, de esos proyectos que tenemos que son productivos y que nos pueden ayudar a avanzar en este tema, que a veces es tan complejo el tema de los recursos. Mi sugerencia de manera general, como lo he venido diciendo de manera reiterada, es que todo lo que vayamos a hacer y pensemos en hacer quede dentro de los estatutos para que pueda ser de alguna manera exigible cuando estamos hablando con los asociados, que nos comprometemos a dar unas cuotas en relación a los aportes, que quede tan claro dentro de los estatutos para que sea un tema que se pueda cumplir de manera futura, que quede tan claro dentro de los estatutos que podemos recibir donaciones, que quede tan claro que podemos coincidir con otras entidades, tanto públicas como privadas, tanto nacionales como extranjeras, que cuando se presente la oportunidad, ellos lo primero que piden es el certificado de existencia, y es posible incluso, porque me he dado cuenta que ellos creen que eso es una sola palabra. ¿Cómo así? Puede que a mí me llamen y me digan, hombre, vea, usted cumple con todo, pero por favor reforme los estatutos para que esta parte pueda ingresar dentro del certificado de existencia y pues podamos coincidir. Pero, y sabemos pues que eso es un acto que dura menos de una semana ante la Cámara de Comercio, pero hay entidades que revisan el certificado, especialmente las extranjeras, y lo que dicen es, no, no tiene la capacidad jurídica. De alguna manera desconocen que es un proceso que es corto, que en 8 días se puede validar, o definitivamente es que ese proceso se debía dar durante esa semana, entonces no tuvieron de alguna manera como la posibilidad de decirle a uno de manera precavida, hombre, vea, hagan estos cambios, y por ahí se pierden todas las posibilidades del mundo. Eso sí me consta. Llevo ya varios años trabajando con las entidades sin ánimo de lucro, especialmente del norte, y es muy usual que eso pase. Creo que si somos diligentes, somos juiciosos, tenemos claro el tema de las AES, sabemos hacia dónde nos dirigimos, ahí por eso les pasé los daticos, y también el tema de coincidir con el Estado, muchos recursos se dejan de llevar a cabo porque hay algo que tiene que ver directamente con la voluntad. O sea, yo debo ir a la alcaldía porque difícilmente la alcaldía me va a buscar, ¿cierto? Y debo proponer. Entonces, de manera general, esto era lo que les quería contar. Quisiera saber qué cantidad de preguntas hay o si me adentro un poco más. Gracias, Marjorie. Tenemos por aquí, pues, que me pasan las chicas 6 preguntas. Ok. ¿Arrancamos o qué? Sí, procedamos y ya si se terminan, volvemos y nos adentramos en más experiencias que nos pueden servir. Perfecto. Nos dicen, si las asociaciones y corporaciones se constituyen con un patrimonio inicial, ¿también estarían obligadas al órgano de control de la revisoría fiscal como las fundaciones? Ok, bueno, no. De manera inicial, la obligatoriedad para que haya un patrimonio, para que exista un patrimonio, es de la fundación. Y lo dejan como un acto de voluntades para las asociaciones y las corporaciones. El hecho de que tengan un patrimonio no es un acto de obligatoriedad para tener revisor fiscal. De la misma manera, y lo aclaro también porque es una pregunta muy usual, como tampoco es obligatorio ni para las fundaciones, ni las corporaciones, ni las asociaciones tener junta directiva inscrita. Tampoco es una obligación. Ahora, ya el tema de la revisoría fiscal tiene que ver con unos topes que, si no me equivoco, son 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes en ingresos, que creo que son cercanos a los 3.000 millones de pesos, que no creo que tengamos ninguna entidad sin ánimo de lucro aquí presente, ¿cierto? Es un concepto más tributario, pero no es definitivamente no, Olga. Listo, gracias, Marjorie.
Dice por aquí, quiere decir que si la ESAL no pertenece a RTE, no puede recibir donaciones o puede recibirlas sin estar, pero el contribuyente no tiene estos beneficios. Bueno, entonces funciona de la siguiente manera. No hay nada que indique, no hay una norma que indique que está impedido, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? Que el contribuyente que desea donar más del 90%, porque me consta, tiene una intención y es tener un beneficio tributario. Ese es casi siempre el fin, ¿cierto? Y dos, es que cuando se va a entregar el certificado de donación, queda como cojo. Siempre queda cojo, porque el certificado de donación normalmente menciona el régimen especial tributario. Entonces, conozco muchas entidades que reciben donaciones sin tener régimen especial tributario, las conozco, pero no es lo que el contribuyente busca. Ok. La siguiente, ¿se puede dar un apoyo económico a miembros que apoyen a efectuar el objeto social de la entidad si los mismos están bajo una forma de voluntariado? Bueno, las entidades sin ánimo de lucro tienen la siguiente particularidad y es que el fin es ayudar de alguna manera a la vida digna de la comunidad, incluyendo dentro de la comunidad sus asociados. Entonces existen formas, les voy a poner un ejemplo muy usual. Vamos a generar unos bonos educativos. Entonces la entidad sin ánimo de lucro genera un bono educativo para que Juan, Pepito y Marianito puedan ajustar para sus universidades, ¿cierto? Ya no estamos hablando de un salario, ya no estamos hablando de un pago honorario, estamos hablando de un acto social que se hace dentro de la entidad y que mejora las condiciones de vida de ese ser. ¿Porque en qué estoy ayudando? En uno de los fines esenciales del Estado, la educación. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Primera, que si la entidad sin ánimo de lucro tiene personas que realizan unas actividades que cuando uno las ve son propias de un contrato laboral, ¿cierto? Las que conocemos, subordinación, remuneración y realización de una actividad de manera presencial, personal, perdón, pues entonces estamos al frente de unas personas que realizan unos actos laborales, entonces estamos al frente de un contrato laboral y se debe llevar a cabo porque las entidades sin ánimo de lucro tienen las obligaciones que tiene cualquier persona jurídica o natural en el país en relación a las relaciones que tiene laborales con alguien. Y si también se trata de un contrato de prestación de servicios, también se debe llevar a cabo. Pero entonces no, lo que pasa es que esa persona de manera voluntaria viene, es un asociado, y recuerden que los asociados también tienen dentro de los estatutos unas ventajas. Tienen capacitaciones, entonces, se dio por medio de una capacitación, de un MBA, ¿cierto? Pues diciendo cualquier cosa, mencionando cualquier cosa. Entonces sí se puede, lo importante es que siempre lo llevemos al espíritu de la entidad sin ánimo de lucro. ¿Cuál es el espíritu? Mejorar ese ser en su reivindicación de ser, ¿cierto? Ayudarlo a crecer y eso permite que por medio de ciertos actos, pues eso se lleve a cabo. Vale, Marjorie. La responsabilidad de los administradores y miembros de los órganos de decisión se rigen por el régimen común. Bueno, efectivamente, ¿qué es lo que pasa con las entidades sin ánimo de lucro? No existe una política pública de entidades sin ánimo de lucro. ¿Qué significa? Que todo el tiempo estamos en la analogía. Vamos, miramos qué pasa con las sociedades comerciales y decimos, hombre, esto me puede aplicar. Intento aplicarla y usualmente aplica. Entonces, la ley 222 del 95 habla de las responsabilidades de los administradores de las sociedades comerciales, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Esa es la que actualmente está cobijando a los administradores de las entidades sin ánimo de lucro, lo que dice la persona que hace la consulta en relación a las responsabilidades. Por supuesto, Ley 222 del 95 nos va a decir efectivamente qué responsabilidades tienen y aquí voy a hacer dos aclaraciones, Olga, que creo que puedo hacerlas. Tenemos todo el tiempo para hacer. Primero, porque son preguntas muy usuales. Entonces, el administrador, en caso tal, administrador puede ser representante legal, un factor, un miembro de junta, ¿cierto? Entonces, el revisor fiscal, entonces,
En caso tal de que la entidad sin ánimo de lucro incurra en el no pago de una obligación, podrán pasar donde mí a hacerme en el cobro. No, porque esa persona jurídica es diferente y distinta a mí. Esa persona jurídica tiene unas calidades y unas cualidades, una personalidad, así se llama la personalidad jurídica, que permite que esa persona jurídica se apropie de sus, en este caso de sus deudas, ¿cierto? Entonces no podrán ir a mi patrimonio, pero mucho cuidado, los actos de mala fe. Cuando hay un acto de mala fe, cuando se actúa en nombre de una entidad con el fin de tener un provecho propio, y eso se puede probar en un proceso, pues entonces ahí sí. ¿Por qué les sugiero yo que sean tan juiciosos? Porque normalmente a quien llama la gobernación es el representante legal, a decirle, venga Juan, aquí hay un montón de requisitos que usted debió haber cumplido, o venga Juan, que hubo una queja de una persona de la comunidad que dice que la entidad sin ánimo de lucro no se está dedicando a temas altruistas y mandó prueba, venga y cuente qué pasó. Entonces nos van a llamar de manera personal. Esa es mi respuesta en relación al tema de los administradores. Con relación a convenios con entidades públicas, ¿es obligatorio disponer el 30% del total del presupuesto en dinero? No, en dinero no. Aquí en el tema del aporte puede ser cualquier tipo de aporte que ayude en relación al proyecto que se va a llevar a cabo, ¿cierto? Entonces, me he encontrado con casos donde se indica, vea, este proyecto cuesta en honorarios, ¿cierto? 1.000 millones de pesos. Un ejemplo. Entonces, ¿qué dice la entidad sin ánimo de lucro? Perfecto. Yo tengo 100 personas dentro de la entidad sin ánimo de lucro que van a realizar esa actividad. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Ya esos 1.000 millones como tal, ¿cierto? Ya no los estamos hablando en temas económicos. Yo estoy poniendo las personas, estoy entregando las personas que tienen el conocimiento. Ese es mi aporte y ya después allá de manera contable se indica, vea, con la participación de estas 100 personas, esta parte de los 1.000 millones de pesos pues quedó compensada. ¿De qué se trata? De que se pueda coincidir y mirar cada parte que tiene para proponer, para sacar adelante el proyecto, y se juntan esas voluntades en razón a qué? A unos activos, a unos conocimientos que se tienen para llevarlo a cabo. Vale, Marjorie, gracias. Dice, los bienes muebles que se proponen para las entidades sin ánimo de lucro desde la SAE son de extinción de dominio. Exacto. Entonces, esos bienes muebles son, o porque ya la extinción de dominio se dio, la sentencia. Recordemos que hay dos momentos posibles de los bienes. Le indican a Pepito que está en un proceso de investigación por un tema de lavado de activos, ¿cierto? Que es parecido al tema de extinción de dominio. Entonces le dicen, entonces, ¿qué le dicen al juez? Señor juez, esos 20 carros que tiene, por favor, la medida cautelar. La medida cautelar es el embargo. Embárguelos mientras se puede probar si sí o si no. Entonces, el bien está en un limbo, ¿cierto? Está por fuera del comercio incluso, porque todo lo que está embargado en Colombia está por fuera del comercio. Está en un limbo, está ahí quietecito. Esa es la primera posibilidad y es posible que salga vencedor el señor porque puede probar que no era así. Y la otra es ya cuando sea la extinción de dominio completa, y es que sale una sentencia indicando que efectivamente ese bien se obtuvo de manera ilícita, y entonces ahí ya estamos dentro de la situación de la extinción real del dominio, pero ya con sentencia donde el bien le corresponde al Estado. Vale, y nuestra última pregunta, ¿las fundaciones pueden nacer con un patrimonio básico y asumir que en el desarrollo de su objeto social irá aumentando su patrimonio? Sí, efectivamente, pasa lo siguiente incluso. Hay muchas entidades sin ánimo de lucro que son fundaciones, y estas fundaciones nacen con 100.000 pesos, ¿cierto? Digamos que la norma no trae un tope mínimo o máximo para nacer. Lo que sí dice es que en el momento de su constitución será necesario que tenga un valor determinado. Entonces se determina el valor y a la vez se debe indicar de qué manera ese valor quedó
como pago, ¿cierto? O sea, ¿qué representa ese valor? 2 camas, una casa, un dinero. Hay que dejar claro dentro de los estatutos a qué hace referencia ese patrimonio. Y aquí voy a decir algo en temas de la fundación. Cuando ese patrimonio se extingue, la entidad debe extinguirse. Porque lo que le da vida a esa entidad como un elemento esencial, hay otros, lo que le da vida a esa entidad como un elemento esencial es ese patrimonio que se da. Tan así es que esta entidad sin ánimo de lucro, a diferencia de la asociación y de la corporación, pueden nacer con un solo fundador. A partir de un solo fundador, no como en las asociaciones y en las corporaciones, que el fin es que 2 o más personas puedan poner a disposición su conocimiento para sacar adelante un proyecto. Entonces, en el tema de las fundaciones, y volviendo a ese tema, es que el patrimonio aumentó, claro, entonces nuevamente le digo a la Cámara de Comercio, voy a hacer un aumento en el patrimonio de la entidad, que recordemos que es diferente aumentar el patrimonio del certificado de existencia, que es el estatutario, a cuando yo aumento el activo para renovar en la Cámara, que también creo que es importante mencionarlo en el tema patrimonial. A veces decimos, en un proyecto me están pidiendo, y eso corresponde a la realidad, que mi patrimonio sean 500 millones de pesos. Y lo que hacen es ir a solicitarle a la Cámara un aumento, una modificación financiera para aumentar el activo. No, el patrimonio es uno, ¿cierto? Es el que reposa en el certificado de existencia y representación legal, y para la Cámara de Comercio el activo es otro. Entonces hay que ser muy claro, porque aquí sería una reforma de estatutos en el tema de la fundación. ¿Puedo irlo de manera progresiva aumentando? Sí, perfectamente. No hay ningún tipo de inconveniente. Pero entonces yo puedo permanecer con el mismo patrimonio de 10 millones de pesos por siempre. Sí, es que simplemente me están diciendo, claro que es muy importante que todo corresponda a la realidad. Lo que me están diciendo efectivamente es que siempre, o sea, desde que nace hasta que continúe su vida normal, tenga un patrimonio. Aquí es muy importante. Olga, ¿alguna otra pregunta o me adentro en algo más? Tenemos otra preguntita sobre el tema de revisor fiscal y contador. Dice, ¿es obligatorio para las fundaciones tener revisor fiscal o podríamos tener contador? Para las fundaciones es obligatorio tener revisor fiscal inscrito, incluso, para que es muy importante que revisen el certificado de existencia, en el momento de la constitución. Si yo no nombro un revisor fiscal, la Cámara no inscribe el acto. O sea que si la entidad sin ánimo de lucro existe hoy, dentro de su certificado de existencia hay un revisor fiscal. Y voy a aclarar lo siguiente. El revisor fiscal no puede ser el contador de la entidad. Ejemplo, recordemos que las entidades sin ánimo de lucro tienen unas reuniones de asamblea. Entonces, cada año en la asamblea se presentan unos estados financieros, pero también un dictamen a los estados financieros. ¿Quién firma los estados financieros? El contador. ¿Quién hace el dictamen de los estados financieros? El revisor fiscal, porque es que el revisor fiscal lo que hace es que revisa lo que hace el contador. Y se los indico porque también es muy usual. Dentro de la realidad, el revisor fiscal de la entidad sin ánimo de lucro es quien normalmente firma los estados financieros, y digamos que eso no corresponde como al deber ser. Especialmente varias entidades sin ánimo de lucro que han pedido régimen especial tributario, dentro de las devoluciones que hacen es porque firmó los estados financieros y el dictamen, que son 2 requisitos propios para presentarse al régimen especial tributario, la misma persona. Entonces dice la DIAN, pues, ¿cómo yo mismo me voy a revisar a mí mismo? ¿Cierto? Es por eso, especialmente cuando se es fundación, que son quienes están más, de alguna manera, con más ojitos encima. Vale, Marjorie. Por aquí tenemos otras 2 consultas. ¿Sí? Nos dice Oscar Loaiza que la DIAN nos ha suspendido como entidad sin ánimo de lucro
y nos cobró 9 millones de impuestos. ¿Qué debemos hacer? ¿Será que nos puede indicar la razón de la suspensión si la conoce? Para determinar cuál pudo haber sido. Es que la DIAN tiene varios, hace parte de varios procesos. Listo. Esperemos a ver si nos responde por aquí. Vamos dando respuesta a esta. Una ESAL pública que es vigilada por la Contraloría debe enviar la información a la Gobernación. ¿Es posible que dos entidades ejerzan control sobre una ESAL pública? No es usual. Yo no conozco una donde dos entidades ejerzan el control. Varias de las entidades públicas tienen cierto control y vigilancia por la Gobernación de Antioquia, ¿cierto? Que es posible que por allí vaya la pregunta, que nos podemos encontrar con el siguiente ejemplo. Una entidad es vigilada por la Gobernación de Antioquia, pasa mucho en el tema privado, porque se dedica al tema del ambiente, ¿cierto? Pero voy a decir, por hablando de cualquier territorio, pero Cornare entonces también está pendiente y le pide cierta documentación y se siente cierto grado como de vigilancia y control, se siente. ¿Por qué? Porque la actividad la desarrolla en un territorio donde Cornare tiene efectivamente también un desarrollo de su objeto social y de su territorio. Entonces uno dice, ¿cuántas entidades sin ánimo de lucro cuántas entidades ejercen control y vigilancia sobre mí? Es posible que nos encontremos frente a esa situación, pero no es usual que más de una entidad lo haga. Creo que esta pregunta se refiere a la anterior de la revisoría fiscal. Dice, ¿qué hacer si no se cuenta con revisor fiscal? Bueno, entonces, lo primero, si estamos hablando de una fundación, es que con toda certeza sí se cuenta por lo menos desde la inscripción en la Cámara. Primera sugerencia, que se revisen el certificado de existencia y representación, porque no existe en la Cámara de Comercio una fundación sin nombramiento de revisor fiscal, porque desde que nació debió haber nacido con ella, ¿cierto? Y para poder generar algo que se llama la remoción, se debió haber nombrado un tercero. Entonces, ante la Cámara sí, pero es posible que la pregunta de nuestro empresario sea si esa persona en la vida real no está, ¿cierto? Porque no se sabe dónde está, porque como no se le estaba pagando una remuneración, no volvió, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo ideal? Siempre lo ideal es que todo lo que esté inscrito en la Cámara y en las entidades correspondan a la realidad. Lo primero sería poder conversar con la persona, poder encontrarla, llamarla, ¿cierto? En el correo, preguntarle si de pronto esa persona no tiene la intención de continuar en dicho cargo para proceder a buscar una persona que efectivamente desee estar. Y aquí pasan muchas veces lo siguiente. Muchas entidades sin ánimo de lucro no tienen los recursos para pagar un revisor fiscal, porque además hay una presunción. Si hay un revisor fiscal, hay una presunción de que hay un contrato de prestación de servicios inscrito, ¿cierto? Con esta persona y que eso puede generar unos honorarios. A veces le hacen un llamado a una persona que tenga la calidad, para ser revisor fiscal hay que tener la calidad de contador y lo vuelven de alguna manera cercano a la entidad y es decir, hombre, ¿qué tal si nos acompañas en este proceso, ¿cierto? Nosotros queremos sacar adelante este proyecto de alguna manera como un aporte social. Hay quienes dicen eso no pasa, sí, sucede mucho en los territorios, que algún profesional con mucho conocimiento en el área dice, hombre, voy a hacer algo que se llama pro bono y es que voy a entregar mi servicio social, acompañar a esa entidad sin ánimo de lucro como revisor fiscal. Y se deja claro en un documento que es un pro bono, o sea, que es una ayuda social en relación a la entrega del conocimiento de parte de esa persona a la entidad sin ánimo de lucro, porque también es preocupante pensar en lo siguiente, a nuestro empresario se lo decimos, y es que en algún momento ese revisor fiscal indique que lleva 4 o 5 años como revisor fiscal de esa entidad y que él desea que le paguen los honorarios que nunca le han pagado, por ejemplo. Y la prueba que él tiene es el certificado de existencia que es revisor fiscal. Entonces, es mejor que corresponda a la realidad. Gracias, Marjorie. Oscar Loaiza, el que nos preguntó ahorita sobre los 9 millones de impuestos que le están cobrando en la DIAN, nos dice que faltó un informe de la contadora hace 2 años.
Te leo la pregunta en su totalidad. DIAN Sí. nos ha suspendido como entidad sin ánimo de lucro y nos cobró 9 millones de impuestos. ¿Qué debemos hacer? Y ante tu pregunta, él nos responde que faltó un informe de la contadora hace 2 años. Bueno, alcanzo a interpretar lo siguiente, ¿cierto? Porque me da la impresión de que me está hablando del régimen especial tributario. Se debe presentar cada año al 30 de abril, no, al 31 de marzo. Cuando ya se hace parte del régimen especial tributario, se debe presentar. O sea, la primera vez que voy se llama calificación. De ahí en adelante, cuando ya estoy activo, porque me habla de una suspensión, cuando ya estoy activo es una actualización y tengo unas fechas para presentarlo, que es hasta el 31 de marzo. Entonces, se debió haber presentado, pudo haber faltado dentro de la documentación un informe y ese informe lo que generó es que depuraran, sacaran la entidad sin ánimo de lucro dentro del régimen especial tributario y lo pasaron al régimen ordinario. Al pasarlo al régimen ordinario, pues él debía presentar todo el tema de los estados financieros y todos los pagos y las declaraciones de renta en relación al régimen tributario especial. Es posible que pensando que aún era en régimen especial tributario y no régimen ordinario, hubieran realizado unas actuaciones diferentes a lo que debe hacer las sociedades comerciales que están en el ordinario. Y al parecer, estoy haciendo una presunción porque es un caso que se debería ver, ya enseguida le voy a dar una sugerencia de qué manera, en razón a esa situación, pues se generaron unas sanciones, pero adicional está por fuera del régimen especial tributario. Cuando estamos hablando de casos tan puntuales, cuando hay una sanción, ¿cierto? Hay que hacer análisis de la documentación desde el primer requerimiento hasta el final, ¿cierto? De qué manera se generaron se requirieron algunos documentos de parte de la DIAN, de qué manera omitimos o si respondimos, de qué manera, en razón a la respuesta de nosotros, la DIAN se manifestó y tomó la decisión finalmente de comunicar que hay una sanción. Y pues entonces allí sí se necesita un especialista, ojalá contador tributarista, que mide el caso de manera puntual, ¿cierto? De alguna manera, en este contexto se sale un poco de las manos esa puntualidad y sobre todo la profundidad de un tema que es un poco más delicado. Entonces, esa es como mi recomendación, Olga, de manera general. Listo, gracias Marjorie. Bueno, Fundación Funability es una ESAL. El contador hizo malos manejos certificando donaciones que nunca ingresaron. ¿Qué acciones legales se pueden tomar y ante quién y qué tiempo hay de plazo para denunciar? Para hacerlo, bueno, entonces estamos hablando de un profesional, ¿cierto? Que tiene unos deberes. También aparece dentro de la ley 222, sugiero por favor la lean, ley 222 del 95, administradores. Es una persona que vamos a generar una presunción, siempre hay un tema de presunción, no podemos asegurar ningún hecho, normalmente es el tema de los jueces y quienes tienen las facultades para determinarlo, en relación a una actuación incorrecta, ¿cierto? Entonces, primero, a los profesionales nos rigen unas entidades con un nivel mayor, ¿cierto? En el caso de los contadores, la Junta Central de Contadores, y allí lo que se lleva a cabo es un proceso disciplinario. Proceso disciplinario donde uno lo que hace es demostrar, ¿cierto?, que una persona que tiene una tarjeta y que su deber era la diligencia, el cuidado, el respeto por el cliente, el respeto por su proceso, pues faltó a él y allí ya se empieza un proceso paso a paso en tema de pruebas, un proceso muy parecido al que se lleva a los juzgados en tema de pruebas. En este tiempo de lo que acaba de pasar con la emergencia social, económica y ecológica, los tiempos aumentaron cantidades en temas disciplinarios, pero yo siempre sugiero que si la persona considera que la falta definitivamente pues amerita llevarlo a esas instancias, que siempre haga el intento, que lo haga en razón sobre todo de esclarecer y de dejar claro que no fue una actuación que nació de sus asociados, de su asamblea, sino que fue un tema de falta de cuidado, de falta de diligencia y de falta de respeto de un tercero. Entonces, estamos hablando de contador, es la Junta Central de Contadores, por un lado, ¿cierto? Y muy importante, ir a la ley 222 del 95 para que genere un refuerzo, pero realmente está el área.
Este es el lado de la respuesta. Vale, Marjorie, mil gracias. Creo que pues por acá hay muchas preguntas, pero no, creo que acogiéndonos pues a los tiempos, sería bueno, como nos lo dice Francisco Vázquez por aquí, hacer un resumen con lo más importante de la conferencia como para ir dando cierre, Marjorie. Muchas gracias. A ustedes, perfecto. Entonces vamos al resumen, más conversado que volver a la norma. Entonces, en el tema de que nos compete, que es la financiación de las entidades sin ánimo de lucro, existen tantas las estatutarias como las que las normas traen y otras que son de estrategia, que son las finales. Ante las primeras son aquellas que se pactan de común acuerdo con los asociados, con los fundadores, con los cooperativos y que deben ir plasmadas en los estatutos para que tengan plena validez y que se da desde el inicio, que tiene que ver con el pacto del aporte inicial, que ya sabemos que es obligatorio para el sector solidario y que es obligatorio en el sector común solo para las fundaciones. Y en razón a que este se debe determinar de manera inmediata, porque el patrimonio es obligatorio para todos, que en las asociaciones y las corporaciones se menciona, pero la forma en que este se da o se lleva a cabo puede ser de manera futura, porque en la fundación lo que hace que ella nazca y tenga vida es tener un patrimonio para llevar a cabo un objeto social altruista y meritorio, y en las asociaciones y corporaciones lo que hace que lleve a cabo tiene que ver directamente con lo que se da desde el ser para sacarlo adelante. Entonces, primero desde el patrimonio, segundo desde lo que se lleva en relación a ese aporte que se hace de manera periódica y que puede ser de manera ordinaria, que es cuando yo digo mes a mes va a funcionar, cuando yo digo, pues hablando de la asamblea, o cuando decimos extraordinaria es que le damos facultades a la asamblea para que tome decisiones en relación a que hayan unos aportes futuros de manera extraordinaria en razón a unos hechos que se presenten, que por más aportes que yo le entregue a una entidad sin ánimo de lucro, jamás estoy haciendo una inversión, dejan de ser míos, hacen parte de la entidad sin ánimo de lucro, no los puedo tomar y llevármelos ni en el momento en que me vaya a retirar, ni en el momento de la liquidación de la entidad. Eso por ese lado, pues tendría uno medianamente asegurado el funcionamiento mínimo de la entidad de alguna manera. Dos, que existen otras maneras también de evitar que salgan los excedentes y una de ellas, porque eso es una manera también de sostener la entidad en temas económicos, y es el tema del voluntariado, porque hay muchas personas que su ser es social, están dispuestos a entregar su ser a la parte de voluntariado y que contablemente pues ya la contadora mirará cómo se compensa para demostrar que efectivamente se han tenido unos excedentes que se han sostenido dentro de la entidad sin que se vayan en temas de honorarios ni de salarios. Entonces, que es muy importante poder contarles sobre nuestro objeto social a quienes sientan ese palpitar por ese objeto e invitarlos de manera voluntaria a ser parte de la entidad o a veces también parcial. Qué tan interesante que puedas hacer parte de la entidad en relación a que nos puedas prestar un servicio de tantas horas y tantas horas de más que sean, por ejemplo, un tema de donación y altruista a la entidad, que no lo mencioné ahora, me parece interesante. Existe también la posibilidad yo retomo aquí que no se me vaya a pasar ninguna aquí para lo que tiene que ver con la actividad económica. Realizar actividades económicas son válidas, sabemos que el desarrollo de la actividad comercial es un tema que normalmente deja buenas utilidades, que lo puedo hacer por medio de establecimientos de comercio de la entidad sin ánimo de lucro o directamente sin tener el establecimiento de comercio solo porque se desarrolla dentro del objeto social, que si voy a realizar actividades económicas lo debe decir de manera puntual el objeto social y que ese objeto social debe indicar de manera clara cuando me refiero a las actividades económicas que ese excedente será para llevar a cabo, para reinvertirse dentro del objeto social altruista, inicial, principal de actividades meritorias. Que tenemos permiso para realizar esas actividades comerciales es completamente claro, la norma no lo permite. Que existen, aparte de estas formas, ¿cierto? Tenemos por norma el decreto 92 del 2017, que permite una relación directa entre alcaldías, gobernaciones
y directamente el gobierno nacional con las entidades sin ánimo de lucro, y que en esa relación podemos coincidir de dos maneras. Si uno es el tema contractual, donde yo le presto un servicio, que para ese servicio tenemos dos características que mencionamos ahora, que esa es una forma, que la otra manera es, ya no es un tema contractual, sino que es un tema de unirnos, de coincidir, de decir, cada uno hace un aporte y sacamos adelante este proyecto, también muy interesante, que como ya la norma nos dice por medio del decreto que podemos coincidir, ya no debo registrar registros, no debo estar para este caso de manera puntual en el registro único de proponentes, porque aquí ya no es necesario. Que adicional existe la SAE, que la norma habla de manera exacta y precisa de las entidades sin ánimo de lucro para que puedan obtener de alguna manera un bien inmueble por medio de destinación provisional, que hay unos requisitos y que uno de ellos es un poco de los más complejos para cumplir, que son los 10 años de existencia, que me van a permitir tener posiblemente la figura correcta sea una especie de comodato, y que el comodato es cuando me entregan un bien para que yo pueda estar pendiente del bien y allí desarrollar una actividad que no hay que pagar, porque aquí no estamos hablando de contratos de arrendamiento ni de venta, aquí estamos hablando de destinar un bien bajo la administración de una persona de derecho privado, o sea, una entidad sin ánimo de lucro, que hay unos requisitos, que es posible que se presenten más personas y que yo debo estar muy organizado, porque es probable que me toque competir con varios, y la persona normalmente que se queda con los bienes son las personas que han mostrado mayor diligencia, ¿cierto? En el tema de, muy bien, especiales, y que de manera general el fin es que, si bien es cierto, el tema estatutario me lo permite, el tema con la norma, con las entidades del Estado me lo permiten, también es muy importante verificar en mi territorio con quién puedo coincidir, donde nos podamos unir. Esto pasa mucho en el tema del turismo, se unen, se organizan los de los hoteles, se organizan con los que tienen que hacer los recorridos, se organizan con la alcaldía, que es quien maneja cierta parte del territorio, nos organizamos, nos ponemos de acuerdo y decimos si de qué manera vamos a sacar esto adelante. El tema de las alianzas es muy importante, es maravilloso, ha funcionado mucho, el norte tiene muchos ejemplos de él, y también el ejemplo de Macaya, que creo que es interesante poder observarlo en relación a que hacen de naciones en temas tecnológicos, y muy importante. Queremos obtener en temas de donaciones ciertas dineros para poderlo sacar adelante. Qué tan chévere. Entonces, miremos de qué manera nuestra parte tecnológica puede llegar más allá, porque hoy la mayoría de las relaciones son virtuales, y si no, verifiquen cómo estamos hoy. Desearles pues toda la suerte del mundo, que se puedan organizar lo más que puedan, y que mi intervención haya sido muy productiva. Marjorie, claro que sí, muchísimas gracias por tu conferencia, creo que hemos aprendido todos muchísimo. De parte de la Cámara, muchas gracias por tu espacio, por tu conocimiento, por querernos contar toda la experiencia, todo lo que sabes. A todos pues por conectarse con nosotros, a pesar de que tuvimos pues algunas fallitas, pues respondimos digamos que con la conferencia y con el tiempo. Los vamos a invitar a responder una breve encuesta para que nos cuenten cómo fue esta experiencia, qué tal les pareció, y pues si pueden hacerlo, qué rico que nos cuenten qué temáticas les gustaría tener más adelante. Los vamos también entonces a invitar, porque recuerden que este es un ciclo. Toda esta semana vamos a tener conferencias para entidades sin ánimo de lucro. El próximo 23 de junio tendremos un tema que creo que puede ser de mucho interés para todos, que son herramientas digitales gratis para las entidades sin ánimo de lucro. A todos muchísimas gracias, les deseamos un feliz día, y Marjorie, un abrazo y mil gracias de nuevo. Ustedes, feliz Chao, día. chao. Feliz día.